saludarles. Yo soy Vladimar Colmenares, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú, Núcleo Portugués. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la programación neurolingüística. El ser humano por naturaleza es un ser social y por ser social está apegado a todas las normas de la sociedad. Por lo tanto, se establece o vive en esa convivencia planteándose día a día relaciones interpersonales de manera fluida o de manera obtusa, dependiendo de la experiencia y dependiendo de la forma de ser de cada persona. Estas relaciones interpersonales traen consigo ciertas situaciones o ciertas conductas que generan conflictos. Estos conflictos pues se producen o se generan porque cada persona tiene su propia manera de ser, tiene su propia manera de pensar, su propia manera de ver el mundo y de comprender el mundo. Y muchas veces es difícil ponerse en los zapatos del otro para poder comprender y para poder llegar a un equilibrio en esas relaciones interpersonales. De allí, entonces, nace lo que es la programación neurolingüística. Para comprender lo que es la programación neurolingüística es necesario definir las tres palabras que lo componen: programación, neurolingüística. La programación no es más que el paso a paso o el plan de acción que debemos seguir, que debemos ejecutar para lograr un objetivo deseado o una meta planteada. Neuro hace referencia a lo que es el sistema nervioso. Todo ser humano cuenta con un sistema nervioso, mediante el cual nuestra experiencia es procesada a través de los 5 sentidos. Sabemos todo que tenemos 5 sentidos, y estos 5 sentidos es el contacto directo que tiene cada persona con el mundo exterior, desde el momento en que está en el proceso de gestación hasta el momento que muere. O sea, siempre tenemos contacto con el mundo exterior a través de los sentidos. Esos sentidos, esa información que nos generan los sentidos, nos brinda la oportunidad de mantenernos, de vivir las experiencias y de mantenernos en contacto con lo que está fuera de nosotros. Muy bien. Ahora, la palabra lingüística hace referencia al contenido del lenguaje y otros sistemas no verbales. El lenguaje, o lo podemos resumir lo que es el lenguaje y comunicación. La comunicación no siempre viene dada a través del lenguaje oral, sino también a través del lenguaje corporal, a través del lenguaje musical, del lenguaje artístico, porque todas y cada una de estas maneras de lenguaje son expresiones. Cómo nosotros, seres humanos, nos expresamos y nos comunicamos con el mundo y con las demás personas a través de cualquiera de estos sistemas, sean lingüísticos orales o sean lingüísticos no orales o no verbales. Entonces, la programación neurolingüística no es más que ese paso a paso, esas técnicas, esas estrategias que tenemos que aplicar para lograr un objetivo deseado a través de la interpretación neurológica que hace nuestro sistema para expresarlo de manera lingüística o para expresarlo o exteriorizarlo al mundo externo. Nosotros como seres humanos somos una prueba viva de lo que es la programación neurolingüística. Somos ejemplo vivo de esto, ya que naturalmente venimos programados, somos un sistema, venimos programados en subsistemas, y además de eso, pues estamos llenos de neuronas que hacen esas conexiones para poder procesar la información. Y precisamente por ser seres sociales, entonces nos apegamos a lo que es la parte lingüística. Entonces, como seres humanos somos un ejemplo vivo de la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Pues esta no se define como una teoría como tal, sino como un modelo. ¿Por qué un modelo? Porque trae una serie de pasos a seguir para lograr un objetivo final o el objetivo deseado. Se dice que este se llama el modelo del cómo. ¿Por qué del cómo? Porque estudia cómo funciona la mente y la percepción humana a través de los sentidos y cómo procesa la información y la experiencia cada individuo. Esta programación neurolingüística, o PNL, como la pueden conseguir por allí, nace a partir de los años 70 y sus precursores son Richard Bandler y John Grinder, ambos pertenecientes a la Universidad de California de Santa Cruz, y para allá se remontan nuestros antecedentes históricos. Estos dos señores, o este muchacho y este señor, Grinder, profesor de lingüística, y Bandler, estudiante de psicología, llevaron a cabo un proyecto. En este proyecto estudiaron a 3 grandes psiquiatras, también miembros de la misma Universidad de California, y formaron grupos para aplicar la terapia
Gestalt. Esta aplicación de terapia Gestalt les ayudó a que concluyeran o a crear un modelo de matemático del comportamiento humano, porque esta programación neurolingüística lo que busca es crear patrones o buscar patrones de cómo se comporta un individuo ante la misma información, pero de manera diferente, porque va a depender de la programación neurolingüística de cada persona en particular. Sin embargo, es crear patrones de comportamiento humano ante situaciones similares. Muy bien, esta programación tiene varios sistemas de representación. Como ya dije, el aprendizaje viene dado a través de las percepciones sensoriales. Y si lo podemos representar a través del sistema visual, del sistema auditivo o del sistema kinestésico. El sistema visual es aquel que se representa, o que la persona representa a través de figuras mentales o imágenes mentales que se hace de la información que está en su mundo exterior o de la situación que está viviendo. Mientras que el sistema auditivo es aquel que se representa a través de la audición, obviamente, y del lenguaje oral. Podemos ver personas entonces que son más diplomáticas en su manera de hablar, personas que prestan mucha atención a la pronunciación de las palabras, al buen hablar. Y el sistema de representación kinestésico, que es aquel donde la persona necesita obligatoriamente de estar en contacto o vivir en carne propia determinada situación para poder tener su propia experiencia y de allí sacar o saber cómo va a actuar. De estos tres sistemas, ellos trabajan de manera engranada. No quiere decir que aquella persona que es visual o que predomina su sistema visual no tiene o carece del sistema auditivo o el kinestésico, ¿no? Simplemente trabajan de manera articulada, pero en cada persona se desarrolla y resalta uno más que los otros que están allá. Muy bien, la programación neurolingüística tiene ciertas características. Estas características son de manera muy generales porque, bueno, en primer lugar, ayuda al ser humano a crecer tanto personalmente, y al crecer personalmente, pues, refleja o ayuda también a crecer en los otros ámbitos del ser humano, sociales, laborales, académicos. Además de eso, es un enfoque práctico y potente para lograr cambios, ya que se basa en patrones de conducta humana. También es una poderosa herramienta de comunicación, de influencia y de persuasión. Y en esta característica me detengo un poco porque es la característica que nos vincula directamente con la asignatura resolución de conflictos, o medios alternativos de resolución de conflictos, ya que si el mediador y las partes pudiesen aplicar la programación neurolingüística, pues entonces tenemos una poderosa herramienta de comunicación, de influencia y de persuasión para resolver conflictos. Además de eso, es un modelo, o las personas deben apegarse al sistema de modelaje. O sea, modelamos y los demás aprendemos de ese modelaje. Y florece la actitud de voy a lograrlo. O sea, me empodero de mi conocimiento, me empodero de mis experiencias y de las experiencias de los demás y sé que puedo lograrlo, puedo cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Todas estas características y todo esto que anteriormente he mencionado, pues nos lleva a decir que la importancia de la programación neurolingüística se basa más que todo en la comunicación, las relaciones interpersonales y la calidad de vida. Si mantenemos la programación neurolingüística en nuestra vida cotidiana, en los diferentes ámbitos de nuestra vida, entonces cada uno de estos aspectos van a mejorar significativamente. Una vez que aprendamos acerca de la programación neurolingüística y la pongamos en práctica, entonces podemos emplearlo para la resolución de conflictos. No simplemente desde el ámbito judicial o jurídico, sino también desde el ámbito personal, porque la resolución de conflictos nace desde el círculo más pequeño, del círculo social más pequeño, que es el familiar, y se expande a la sociedad en general. Entonces, ¿cuál es la importancia para la resolución de conflictos? Lograr el equilibrio entre las partes, comprender al otro, tratando de ponerse en los zapatos del otro, o de comprender el sistema de representación que el otro emplea, manejando el mismo idioma e interpretando su sistema de representación, como ya bien lo dije. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y lo hayan comprendido.